Anabel, hablemos ahora del alma. En el alma, segundo de los componentes que menciona el apóstol Pablo, en el alma están alojadas nuestras emociones, Anabel. Y otro de los aspectos silenciosos que llevan a la desobediencia en las congregaciones modernas, en las congregaciones cristianas modernas, es la manipulación generada en nuestras emociones y sentimientos, Anabel. Fíjate que en la Biblia nuestro Señor Jesucristo podemos leer cómo dijo: el que no sea capaz de dejar padre, madre, hijos, esposos, esposas, cualquier cosa por seguirme, no es digno de ser mi discípulo. Anabel, eso suena duro. Eso suena duro, pero recientemente lo entendí. Fíjate, Anabel, que en este tema de las emociones, nuestro Señor Jesucristo ha sido sumamente cuidadoso, en mi caso, de lograr eliminar mi dependencia emocional de mi hijo. Anabel, generamos idolatría, sobre todo en la sociedad latinoamericana es muy común, idolatría por nuestros seres queridos. ¿Cómo que idolatría? Mire, Anabel, idolatría es cualquier cosa que usted pone por encima de Dios. Entonces, si nosotros ponemos por encima de Dios a nuestros hijos, tenemos idolatría por nuestros hijos, Anabel. Por nuestro esposo, por lo que sea, el que idolatra el dinero, el que idolatra la fama, la idolatría que sea, Anabel. Y mucho me costó en el sentido de que jamás lo imaginé. Y en el momento que nuestro Señor Jesucristo me reveló que yo tenía idolatría por mi hijo, fue que lo entendí, Anabel. Fíjate entonces que eso nos ayuda a entender ese versículo de quien no sea capaz de dejar hijos, padre, madre, etcétera, por seguirme, no puede ser mi seguidor, Anabel. Y eso trae procesos en el cual somos en algunos casos obligados, los que hemos sido elegidos por Dios, en algunos casos obligados a eliminar esas idolatrías y dependencias por los seres queridos y por las emociones que nos generan, Anabel. Fíjate que como te menciono, ese es un cáncer en la sociedad latinoamericana. Y es algo que hay que tener revelación para entender, Anabel. Claro que los que somos padres y madres tenemos una responsabilidad ante Dios por nuestros hijos. Ojo, los que somos esposos y esposas pues tenemos una responsabilidad ante Dios por nuestra pareja, por nuestro esposo, nuestra esposa. Pero jamás esa responsabilidad puede ir por encima de nuestro amor y obediencia a Dios. Yo recuerdo uno de los testimonios del pastor Cash Luna, que él dice que en sus primeros momentos de ministerio, cuando Dios lo usó con toda su gloria, en lo que llaman las noches de gloria, que eran unas noches de sanidad, la lucha era porque le tocaba dejar a sus hijos en Guatemala y sus hijos llorando. Entonces Dios lo llevó a pasar tiempo, Anabel, separado de sus hijos no como en mi caso a través de un divorcio, pero en situaciones temporales por el ministerio, Anabel. Y todo hombre o mujer elegida por Dios tiene que entender que Dios siempre va a ser lo principal, Anabel. Y que si Él nos pone una tarea, nuestra tarea nunca se puede parar por un hijo, una hija, un esposo, una esposa, por nadie. Anabel, si Dios
A ver, ¿cómo te lo digo? Anabel, Dios no te va a poner una tarea de que tú te separes una tarea que contemple separarte de tus hijos si tus hijos van a estar mal. O sea, eso no lo va a hacer Dios. Pero X, Y, Z momento, Él te puede guiar a una separación temporal de tus hijos, Anabel. Fíjate en mi caso, Anabel, ya una vez divorciados, pues un día Nidia me plantea que ella se va a ir, que ella se quiere ir a vivir a San Cristóbal porque ella quiere hacer una vida nueva con el chamo, pues con el que tenía la relación. Y eso significaba, a ver, que mi hijo se mudara de ciudad. Yo clamé a Dios, en el sentido, lo primero que hice fue, cuando Nidia me lo dijo, le dije, Nidia, nos vamos a un conflicto legal porque yo no me voy a separar de mi hijo. Eso se lo dije yo un día en la tarde, Anabel, y en la noche el Espíritu Santo me dijo, a través de una abogada que contacté, no tienes la más mínima posibilidad de ganar, Luis. En cuanto entrevisten al niño, y el niño diga que tú le has anunciado unas promesas de Dios, lo primero que te van a acusar es de loco y te van a impedir verlo. Entonces, Luis, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Cuando me voy a mi intimidad con mi Señor Jesucristo y con Dios Padre, yo les digo, mire, esta es la situación. Mi Señor Jesucristo me dice, Luis, suéltalo. Yo me encargo. Los yo me encargo de mi Señor Jesucristo son diferentes a los míos. Yo, ok, Nidia, tranquila. No me voy a oponer. En los yo me encargo, pues yo pensé que era que mi Señor Jesucristo le iba a quitar la idea a Nidia de que se fuera. No. En el plan de Dios estuvo permitir que Nidia se equivocara yéndose. Ojo, desde el primer momento Dios me lo reveló. Es una equivocación que se vaya, porque se está moviendo de mi voluntad y está afectando el proceso de entrenamiento que estamos teniendo con Luis Alejandro. Pero lo voy a permitir. O sea, desde el primer momento Dios siempre me mostró que esa era una equivocación, que se fuera, pero estaba en el plan de Dios permitirla, Anabel. Y después al tiempo entendí que esa equivocación estaba siendo utilizada también para procesarme a mí y eliminar mi idolatría por mi hijo, Anabel. No había otra manera de matar esa idolatría con mi hijo, sino la única forma era separándolo de mí y llevándome estas largas jornadas de ni siquiera hablar por teléfono con él. Ojo, Anabel, eso no se logra porque yo lo planeé. No, voy a dejar de hablar con él 6 meses y así elimino la idolatría. No, sino que en esos momentos, Anabel, fue que Dios me pudo procesar. Y de hecho la idolatría con mi hijo murió durante los 40 días de ayuno, Anabel. Ahí, antes de los 40 días de ayuno, Anabel, permanecí 21 días encerrado en mi casa, no en ayuno porque estaba comiendo, pero 21 días en un ayuno emocional, Anabel, en el cual el Señor me tuvo incomunicado 21 días de todo mundo, porque lo que necesitaba era limpiar de mí la dependencia de tener contacto con diversas personas, Anabel. Uno se hace dependiente emocionalmente de otras personas. Y en mi caso, pues fui llevado a un nivel de dependencia de no depender de hablar con nadie, Anabel, que fue lo que pasé durante el ayuno de los 40 días. En los 21 del ayuno emocional, pues me fue eliminando gente y después caí en el no hablar con nadie. Entonces, Anabel, es muy importante entender que para lo cual nos han elegido, necesitamos pasar igualmente, así como por un proceso de depuración de cuerpo y de cuidado de cuerpo, necesitamos pasar por una depuración de alma y de cuidado de alma. Aprender a evitar relaciones emocionales que nos alejan de Dios, que afectan nuestra relación con Dios. Aprender a aceptar relaciones espirituales que Dios establece
con A, B o C personas, porque al final necesitamos formar equipo, pero lo importante es que no se puede generar en nosotros dependencias en ningún área de nuestra vida, y esa área muy sutil también es las dependencias emocionales, Anabel, y yo lo sé porque llegué a estar desesperado por querer escuchar la voz de mi hijo. Entonces, Anabel, para tener un equilibrio emocional, uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta es esa limpieza almática. Esas ataduras emocionales se arraigan en el alma. Y en mi experiencia personal he aprendido que solamente salen con ayuno y oración. La adoración tiene otro resultado. La eliminación de emociones de ataduras almáticas sale con ayuno y oración, Anabel. Y puede ser también el ayuno emocional, el ayuno de relaciones que te estoy comentando, que fue uno de los procesos en los cuales tuve que vivir, porque a su vez, además de mi hijo, fue también el que tenía una amiga que me escribía y, ojo, una amiga en Cristo, que era una conversación edificante de aquí para allá y de allá para acá, pero en el momento que el Señor me dijo, vamos a eliminar el contacto con ella, me pegó, pues porque digamos, estaba recibiendo edificación de alguien y el Señor me la quitó de un día a otro. Anabel, uno tiene que estar en la capacidad, como me sucedió hace poco, de que el Señor te diga, mire, vas a cambiar de apóstol A a apóstol B. Uno no puede hacer un vínculo almático con nadie. Uno tiene que estar en ese nivel de preparación, Anabel, de que si mañana el Señor te dice, mire, Anabel, usted va a salir de esta congregación y se va a ir para la otra congregación, usted tiene que decir, jefe mande, yo obedezco. Esa es mucho de la limitación, Anabel, que está sucediendo en el cristianismo. La gente crea vínculos almáticos con los pastores, la gente crea vínculos almáticos con los líderes y desobedecen a Dios cuando Dios los necesita moverlos de congregación, Anabel. Y muchas veces Dios necesita moverte de congregación por subirte de nivel, una opción es por subirte de nivel, otra opción es por sacarte de la congregación porque esa congregación está mal, o otra opción es simplemente por ponerte en la congregación adecuada para el propósito que tú has elegido. Hay congregaciones orientadas a sanidad, hay congregaciones orientadas a evangelización, o sea, dependiendo de tu propósito particular, Dios te ubica en la congregación que Él necesita ubicarte, en la congregación que Él quiere ubicarte. Entonces, Anabel, uno de los temas, ejemplo, Maranata, Anabel, hay un temita, no hay iglesia perfecta. Entonces, toda iglesia tiene sus debilidades. Un temita, Anabel, en Maranata mundial es que desde los pastores llaman papá al apóstol fundador. A mí me ha costado mucho ese tema, Anabel, pues porque es ver al 99% de la congregación llamando papá al apóstol fundador, llamando papá al apóstol Bertucci, llamando, ¿no? Y cuando yo me he ido a mi intimidad con el Señor, pues me trae a la mente un versículo en el cual nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, a nadie llamen Padre. Entonces cuando yo le digo que, Señora, hábleme del caso, me dice Luis, pues no hay iglesia perfecta, eso es un error que se está cometiendo. Y yo le digo, Señor, explíqueme por qué es un error. Me dice Luis, porque cuando tú te pones bajo la paternidad de alguien, te ves limitado espiritualmente a crecer hasta ahí. Te ubicas inmediatamente, ubicas tu máximo en el nivel espiritual de la persona que estás llamando papá. Por eso es que tu único padre tiene que ser el Padre Celestial. Porque si en mi plan está llevarte a un nivel espiritual mayor al del apóstol en el que te estés congregando, no te puedes ver limitado por eso. Entonces, Anabel, yo no sé, eso, ojo, en otras congregaciones que he ido no he visto ese caso.
Pero fíjate cómo muchas veces esas ataduras emocionales no es que nos lleven a la perder la salvación, pero sí nos impiden el crecimiento espiritual que nuestro Señor Jesucristo tiene previsto para nosotros. Ese aspecto, Anabel, de las ataduras emocionales en las congregaciones, es un aspecto en el cual tenemos que tener mucho cuidado, Anabel. Nosotros tenemos que día a día saber quién es el jefe, día a día saber quién es nuestro Padre, y estar preparados, Anabel, por si de un día a otro Dios nos manda a movernos, Anabel. Nosotros no nos podemos casar con ninguna congregación. Ojo, tampoco es de Dios que uno sea un brinca congregaciones, pero Dios es Dios y Dios tiene su plan. Y uno tiene que entender que aquí el que manda es Dios. Igualmente con las amistades, Anabel. A mí después del ayuno me mandó a formatear el teléfono. Y poco a poco me fue llevando a retome amistad con A, retome amistad con B, retome amistad con C. Y después de los meses que van, no sé, creo que van 4 meses, sí, abril, 4 meses, Anabel, en mi teléfono hay 20 contactos y de los cuales 6 son familia. Los demás, amistades selectas que Dios ha traído a mi vida. Anabel, yo recibí en este tema por mi cuidado almático, así como por mi cuidado corporal, recibí el tema alimentos, descanso y ejercicio. En el cuidado almático, Anabel, recibí la orden, porque no fue con posibilidad de no hacerlo, sino como una orden de eliminar todas mis redes sociales. Anabel, no quedó ni una, ni Facebook, ni LinkedIn, ninguna, Anabel. Dios me mandó a eliminarlas todas. Lo único que me quedó en contacto con la gente fue el WhatsApp. Pero no te imaginas la limpieza almática que tengo ahora, que no tengo contacto con más nadie, sino con los que Dios quiere. Mi querida hermana, reciba esa píldora. Yo no sé cuál es tu situación, pero reciba esa píldora de que así como para el cuidado del cuerpo hay ciertas herramientas, para el cuidado del alma en cuanto a amistades y relaciones innecesarias, el jefe quiere que eliminemos nuestras redes sociales, todas. Y en cuanto a las conexiones ministeriales, entender claramente quién es el jefe y quién es el padre, que no podemos casarnos con nadie, que así sea un apóstol ejemplar, un pastor ejemplar. No es que Dios nos separe de ellos porque necesariamente estén mal, sino porque en el plan que tiene con nosotros en un momento nos puede mover a uno u otro lugar, Anabel. Respecto al aspecto almático, en mi testimonio de protección están principalmente esos. No sé cuál es tu situación en cuanto a las redes sociales, pero vuelvo a decírtelo con contundencia, Anabel. Revísalo en tu intimidad con nuestro Señor Jesucristo, así como todo lo que estás recibiendo en este momento. La orden es eliminarlas todas. ¿Qué fue? Ninguna. Ciertamente, creo que en algún momento posterior en mi vida, dada la influencia que el Señor quiera mostrar en mí, posiblemente vuelva a crear redes sociales, Anabel, pero no las manejaré yo. Si no es, maneje las redes sociales, use mi nombre, publique lo que yo le estoy diciendo que publique, pero yo no tener relación con los aplausos ni con las críticas, Anabel. Uno de los principios, mira, Anabel, al ser elegido por Dios, uno de los principales peligros es el aplauso. Mira, Anabel,
para un siervo de Dios es más peligroso el aplauso que la crítica. Porque el aplauso te lleva a querer moverte bajo la aceptación de las personas. Entonces, creo que en algún momento se volverán a crear usuarios de redes sociales con mi nombre, pero en el cual yo no sepa ni cuántos seguidores tengo, ni cuántos me dan me gusta, ni cuántos me critican, ni cuántos nada. Anabel, en mi caso particular, la orden en el punto de vista almático ha sido: pasarás lo más desapercibido posible. La orden, Anabel, conmigo es que en verdad yo no busque ningún brillo. Que mi brillo personal sea el que fluya porque sea inevitable, Anabel. ¿Por qué? Pues porque Dios sabe las consecuencias que tiene el brillo y la fama en sus siervos. Anabel, tómalo para ti también. No quiere fama de nosotros. En el sentido, no quiere que nosotros hagamos lo mínimo por brillar. El brillo nos lo tiene que dar Él, Anabel. Si el día de mañana a ti te conocen X cantidad de personas, que haya sido porque Dios tuvo en su plan que te conocieran ese número de personas, Anabel. Porque si nosotros... Es un tema, miren, Anabel, en mi caso, la tarea amerita influencia. O sea, para yo dejar sembradas en el mundo unas bases de un estilo de vida agradable ante Dios, Anabel, tengo que generar influencia. Pero la influencia, Anabel, no está diseñada especialmente para que la ejerza yo. La influencia está uno de los principales influencers, como se le dice, será mi hijo. O sea, yo tengo que establecer las bases, enseñárselas a mi hijo, ponerlas en práctica yo, las ponga en práctica mi hijo, y que él sea el famoso. Y para eso tengo que prepararlo desde ahorita, para que cuando llegue al nivel de fama, la fama no lo destruya. Entonces, Anabel, tenemos que tener especial cuidado con nuestra búsqueda de popularidad. Yo no sé tú, pero cuando revisé mi pasado, en cuanto que si el consejo de escuela, que si el consejo de facultad, que si el consejo universitario, Anabel, cuando me pongo la mano en el corazón, vi que el tema era un tema de popularidad, que en verdad no era un tema de aporte, sino que eso era un termómetro de popularidad. Entonces, tenemos que tener especialmente cuidado, Anabel, para cuidar nuestra alma en tener sabiduría respecto a las críticas de los aplausos, mi hermana querida, y entienda que es más peligroso para un siervo o sierva, un ministro o ministra de Dios, los aplausos que las críticas. Anabel, y eso han sido los tips que he recibido hasta el momento en el aspecto del alma.